Hola, mi nombre es Catherine Guerrero, residente de urgencia de la Universidad de San Sebastián, y el tema que revisaremos a continuación es intoxicación por calcio antagonistas. Algunos de los puntos clave que quiero que se lleven de esta presentación es que debemos comprender la importancia de la sospecha de la intoxicación por calcio antagonistas, recordar el mecanismo de acción de estos medicamentos, a partir de esto lograr tener un enfrentamiento estructurado con estos pacientes. Desde ya les menciono que no existe una evidencia clara en casi ningún tratamiento de los que vamos a conversar, pero vamos a tratar de abordarlo desde el punto de vista fisiopatológico. Un poco de epidemiología. En Estados Unidos se reportan más de 2.790 casos de intoxicación por bloqueador de canales de calcio, de los cuales 68 fueron graves y hubo un total de 24 fallecidos. Existe una letalidad de un 1% de los casos de intoxicación pura. Y en Chile tenemos reportes hasta el año 2010 que evidencian un 20% de intoxicación severa tanto por beta bloqueos como por bloqueadores de canales de calcio, de los cuales un 5% fue una ingesta pura de bloqueadores de canales de calcio. Vamos a recordar un poco el mecanismo de acción. Los canales de calcio se encuentran a nivel de la membrana de distintas células donde se van a encargar de flujo regular de calcio. A nivel de las células musculares y del sistema excitoconductor cardíaco, hay canales de calcio que son voltaje dependiente, que quiere decir esto que van a sensar variaciones del potencial de acción transmembrana y cambios en dicho potencial de acción. De esta manera, los canales se van a abrir y van a permitir un flujo de calcio al interior de la célula. El aumento de calcio a nivel intracelular va a gatillar la salida de calcio a nivel de retículo sarcoplásmico, como muestra la imagen, al intracelular. De esta manera se va a generar la contracción de las fibras musculares. Entonces, lo que ocurre habitualmente, lo normal, es que el canal de calcio tipo L, al existir un cambio de voltaje en la membrana, esta se va a abrir y permite la entrada de calcio que va a llegar al retículo sarcoplásmico, el cual libera mayor cantidad de calcio en la célula y se asocia al ATP para permitir la contractilidad del músculo. Recordad que el canal de calcio tipo L no va a ser el único. Además tenemos canales como el canal sodio-calcio y calcio tipo T, que van a permitir que, a pesar de la intoxicación, el paciente igual logre ingresar algo de calcio a la célula y tener algo de funcionamiento. Al bloquear el canal de calcio tipo L, se genera un bloqueo a nivel de la despolarización y por ende hay una menor liberación de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico, por lo tanto va a tener una contractibilidad disminuida. Recordar los ciclos metabólicos. La célula necesita de calcio, pero también requiere energía. La principal fuente de energía a nivel de músculo miocárdico viene por los ciclos metabólicos, primero del ácido graso y acetil-CoA, que entra a la mitocondria y produce ATP, y el otro, que es de la glucosa y el lactato, por el ciclo del piruvato, que van a ingresar a la mitocondria y producir ATP. Por su parte, la glucosa, cuando hace glicólisis, también produce una pequeña cantidad de ATP antes de convertirse en piruvato. En reposo, a nivel de miocardio, lo que predomina es el ciclo del ácido graso y acetil-CoA, y cuando está en estrés metabólico va a aumentar el uso de glucosa y lactato, pero tanto la entrada del piruvato a la mitocondria y el ciclo de Krebs va a requerir de calcio para producir ATP. También se va a necesitar insulina, que va a permitir la entrada de la glucosa y lactato, y por lo tanto, sin la cantidad suficiente de insulina, esto no va a ocurrir. Como se mencionó, vamos a necesitar de una cierta cantidad de insulina que va a permitir la entrada de glucosa y lactato, y sin este ciclo no va a ocurrir, lo cual también se va a ver afectado, ya que la célula pancreática requiere de calcio que ingresa por los canales de calcio tipo L. Lo normal es que cuando aumenta la glucosa entra más glucosa por medio de los GLUT2, lo cual va a generar un bloqueo a nivel de los canales ATP-potasio, que va a generar un aumento en los niveles de potasio en la célula, despolarizando de esta manera la célula y generando la apertura de los canales de calcio tipo L, lo cual termina con una liberación de insulina. Al estar el canal de calcio tipo L bloqueado, no se va a generar la liberación de insulina, por lo tanto vamos a tener un paciente con una hipoinsulinemia y con la consecuente hiperglicemia. Entonces, como respuesta a la ingesta en dosis tóxica de bloqueadores de canales de calcio, se va a generar una inhibición de la musculatura lisa, generando vasodilatación, lo cual se suma a la disminución del automatismo, inotropismo y cronotropismo. La acidosis es con anión GAPA aumentado, lo cual se debe a que, como no se puede utilizar la glucosa por falta de producción de insulina, vamos a echar mano a los ácidos grasos con posterior producción de cetoácidos, lo cual, sumado al aumento del ácido láctico, que no se puede utilizar, va a generar una acidosis metabólica. La acidosis inicialmente no es mayor, pero va a ir aumentando a medida que el paciente empeora, generando una mayor depresión cardiogénica, consolidando este círculo vicioso
generando un shock con una marcada bradicardia y una hiperglicemia. Dentro de los efectos clínicos, por lo tanto, vamos a tener una disminución de la automaticidad. Recordad que el automatismo implica la despolarización de las células miocárdicas de forma espontánea. Específicamente, las células del nodo sinusal y auriculoventricular tienen buena capacidad de automatismo, se despolarizan en forma espontánea de forma rápida y al tener bloqueados los canales de calcio hace que estas células se despolaricen de una forma más lenta. Además tenemos una disminución de la contractibilidad, ya que al tener una menor cantidad de calcio a nivel intracelular, la salida de calcio del retículo también disminuye. Por lo tanto, la capacidad de la célula miocárdica de generar un trabajo también va a disminuir y por lo tanto disminuye la contractilidad miocárdica. Y vamos a tener una disminución de la velocidad de conducción. Al modificar la cantidad de calcio disponible a nivel intracelular, vamos a modificar la diferencia de potencial de acción transmembrana. Por lo tanto, cuando se conduce el estímulo eléctrico a través de las células miocárdicas o a través del sistema excitoconductor, lo hará de forma más lenta. Por lo tanto, vamos a tener una menor cantidad de estímulo, una conducción más lenta y una contracción de fibra muscular con menor fuerza. Por otra parte, en relación a la conducción eléctrica, debemos recordar que los bloqueadores de canales de calcio tienen su mayor efecto a nivel de la fase 2 del potencial de acción, momento en el cual se genera un equilibrio por el flujo de potasio hacia el extracelular y de calcio hacia el intracelular. Por lo tanto, al bloquear el flujo de calcio a nivel intracelular, se va a prolongar la fase 2 del potencial eléctrico, siendo más lento y más duradero, logrando un menor automatismo y una menor velocidad de conducción. Dentro de la familia de los bloqueadores de canales de calcio, recordad que tenemos los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos. El primero no es selectivo a la vasculatura, tiene un mayor efecto a nivel cardíaco, siendo capaz de disminuir el automatismo y la conducción. Van a generar el shock distributivo por vasodilatación asociado a un shock cardiogénico con una bradicardia severa. Acá tenemos los ejemplos clásicos como el verapamilo y el diltiazem. Por su parte, la familia de las dihidropiridinas tiene un mayor efecto a nivel del tono vascular, siendo mejor para el manejo de la presión arterial. Tiene poco efecto cardíaco y un mayor efecto a nivel de vasodilatación y disminución de la resistencia vascular sistémica, ante lo cual el corazón va a compensar generando una bradicardia. Aquí tenemos algunos de los ejemplos como el amlodipino y el nifedipino. Lo importante es que independiente de la familia que estemos hablando, cuando están en dosis tóxicas se va a perder la selectividad. Algunas perlitas que quiero entregarles es que dentro de las familias de las no dihidropiridinas, la toxicidad de estos medicamentos es bastante rápida, aproximadamente en menos de 4 horas. Tienen un margen terapéutico y tóxico bastante estrecho. La vida media del verapamilo es de 8 a 10 horas y del diltiazem un poquito más corta, de 6 horas. El amlodipino, por su parte, que es parte de la familia de las dihidropiridinas, se requiere de dosis mucho mayores, de 5 a 10 veces más alta para poder generar la toxicidad, pero tiene una vida media de más de 24 horas. La absorción y efecto rápido a nivel del primer paso hepático a la hora de ser ingerido, vamos a tener casi el 50% del medicamento ya destruido a nivel hepático. El problema está en los medicamentos de liberación prolongada, donde se va a inhibir el primer paso hepático. Estas drogas, por su parte, también van a ser lipofílicas con gran unión a proteínas y gran volumen de distribución, por lo tanto, la diálisis no nos va a servir para su tratamiento. Y la eliminación hepática saturable. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor dosis no hay una eliminación más rápida, sino que pasa a una cinética de orden cero, donde se elimina solo una parte, y es esto lo que se aprovecha el medicamento de liberación prolongada. Pasa el primer paso y se satura el hígado, y una vez ya saturado el medicamento sigue liberándose. Por lo tanto, en la clínica vamos a tener un paciente que va a tener o que va a presentar una hipotensión, una bradicardia y además una hiperglicemia. Hay algunos puntos que no quiero que olviden, que son algunas consultas que podemos realizarle tanto al paciente si se encuentra en condiciones para conversar o bien a los familiares que lo acompañan. Y es que idealmente saber qué ingirió, cuánto fue la ingesta del tóxico, si existe una posible coingesta, a qué hora fue la ingesta y la presentación del fármaco idealmente. Ahora, en cuanto al enfrentamiento inicial, lo más importante va a ser el tratamiento de soporte. Vamos a tener una evaluación primaria estándar donde debemos proteger vía aérea en caso de ser necesario, valorar la circulación, dar oxígeno, monitorizar 2 vías venosas periféricas, valorar el déficit neurológico del paciente y exponerlo.
Vamos a solicitar un electrocardiograma donde el hallazgo más frecuente va a ser una bradicardia sinusal y bloqueo AB de primer grado. Sin embargo, es posible cualquier tipo de bradicardia e incluso hasta bloqueos bifasciculares. Los pacientes generalmente se van a encontrar hipotensos. Recordar que el intravascular de este paciente probablemente no va a estar depletado, sino que se explica la hipotensión por una disminución de la resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, como medida inicial, sí podemos volemizar, esto nos puede ayudar un poco, pero en la mayoría de los casos el paciente se presenta clínicamente como una insuficiencia cardíaca. Por ende, la ventana terapéutica donde puede aumentar el gasto cardíaco siguiendo la curva de Frank Starling, será mucho menor a la de un paciente sano. En otras palabras, lo que quiero decir es que el paciente tiene un mayor riesgo de generar una congestión precoz. Por lo tanto, sí, podemos volemizar de forma inicial, pero después tenemos que ir volemizando de forma cuidadosa. Una vez que se maneja la hemodinamia del paciente, pensar en la protección de vía aérea si es necesario, si el paciente se encuentra en shock profundo o comprometido de conciencia, ya que ahí se aumenta el riesgo de aspiración. Vamos a mencionar algunas medidas de descontaminación que, si bien es importante saberlo, no quiere decir que siempre lo debamos realizar, se debe ir viendo paciente a paciente. Existen tres. La primera es el lavado gastrointestinal, que se realiza con una sonda orogástrica de 30 French, sobre todo cuando existe una coingesta de fármacos que pueden aumentar el vaciamiento gástrico. De esta manera se puede aumentar un poco la ventana terapéutica. Se debiese realizar dentro de la primera hora, siempre con protección de vía aérea. Otra medida de descontaminación es el carbón activado, que no tiene ningún tipo de evidencia, pero estas drogas sí se unen al carbón activado en intoxicaciones que son menores de 1 hora. Se debe considerar más que nada por la alta letalidad del fármaco. Las dosis son de 1 gramo por kilo con un máximo de 50 gramos. Y finalmente tenemos la irrigación intestinal con polietilenglicol, ya que hay fármacos, sobre todo los de liberación prolongada, que se siguen liberando no solo a nivel gástrico, sino que también a nivel intestinal. Por lo tanto, puede ser beneficioso en estos pacientes. Pero ojo, que va a aumentar el riesgo de aspiración, por ende, si el paciente está extremadamente grave, se debe proteger sí o sí primero la vía aérea. Hay que tener un poco de ojo con los bloqueadores de canales de calcio, ya que estos generan hilio médico. Y si es que se genera el hilio médico, no va a servir la irrigación intestinal finalmente. Ahora vamos a ir al primer pilar de tratamiento, que es la terapia hiperinsulinémica euglicémica, es decir, mucha insulina pero manteniendo niveles adecuados de glicemia. Este es el único tratamiento con la evidencia necesaria. La insulina en dosis muy altas es capaz de activar vías metabólicas y de esta forma contrarrestar los efectos tóxicos de los bloqueadores de canales de calcio. Esto se realiza ya que a partir o en la célula miocárdica el receptor de insulina, cuando es activado a través de la proteína G, estimula de forma directa el receptor de calcio tipo L. Por ende, al igual que la adrenalina y los beta receptores, hace que el canal de calcio se abra con mayor facilidad. Además, a través de la fosforiquinasa puede estimular de forma directa al retículo sarcoplásmico, liberando de esta manera mayor cantidad de calcio. Y finalmente, la fosforiquinasa hace que canales de glucosa y lactato que aún no se expresan vayan a la membrana y se activen, aumentando de esta manera la cantidad de transportadores de glucosa y lactato. Por lo tanto, vamos a tener una mejora en el inotropismo sin aumentar el consumo de oxígeno miocárdico, pero tiene un efecto lento de inicio de 20 a 30 minutos. Va a mejorar la contractibilidad del músculo liso, pero por su parte no nos va a ayudar al cronotropismo. Las dosis iniciales va a ser un bolo de 0,5 a 1 unidad por kilo y luego vamos a dejar una bomba de infusión continua de 0,5 a 1 unidad por kilo hora y esta se debe ir titulando según la respuesta del paciente. Son dosis bastante elevadas, por ende se debe mantener una monitorización estricta ya que el paciente sí o sí en cualquier momento puede generar una hipoglicemia. Por lo tanto, el tratamiento va a ir acompañado de azúcar. Los recomendados son un suero glucosado al 30-50%. Recordar la dextrosa serían 25 gramos en bolo y luego una bomba de infusión continua 0,5 gramos kilo hora. No debemos olvidar el potasio, ya que por medidas CHIF este puede disminuir. Y si razonamos un poco, en el caso, por ejemplo, del suero glucosado al 5%, en un paciente de 80 kilos se van a pasar 800 ml de glucosa y por esta misma razón es que, ya que es un gran volumen implicado, sería ideal instalar una vía central para poder iniciar la glucosa en altas concentraciones, como se explica acá, entre un 30 y un 50%, para de esta manera disminuir el volumen administrado. El segundo pilar de tratamiento
son los vasoactivos, se recomienda una terapia combinada a dosis altas, donde las drogas de elección va a ser la noradrenalina, que nos va a ayudar a la vasocontracción, y la adrenalina, que nos va a ayudar a la contractibilidad cardíaca. El vasoactivo actúa en el metabolismo del estrés, por ende, este se esfuerza al tener una mayor cantidad de epinefrina y pese a tener poca insulina, aprovecha algo de la glucosa y el lactato, aumentando de esta forma algo la producción de ATP mediante la glicólisis. Además, por su parte, tiene un efecto directo en la conversión de ATP a AMP cíclico, como se puede observar aquí. Lo que va a ocurrir es que genera un aumento en la producción de fosforilquinasa, la cual actúa sobre el canal de calcio tipo L y facilita su apertura, e incluso en dosis altas puede abrir algunos de los canales de calcio tipo L que no estaban tan bloqueados y así genera algo de ingreso de calcio a nivel intracelular. Por lo tanto, los vasoactivos van a generar un efecto inmediato, se recomienda el inicio de dosis altas y las drogas recomendadas también son la adrenalina y la noradrenalina a dosis de 0.2 gamma kilo minuto y luego ir titulando según la respuesta del paciente. Ahora vamos a mencionar algunos otros tratamientos que si bien no tienen un fundamento en los estudios porque no se han utilizado por sí solos, debemos conocerlo ya que lo podemos requerir al momento de enfrentar a un paciente con una intoxicación con bloqueadores de canales de calcio. Uno de ellos es el glucagón, que como muestra la imagen se salta el receptor de membrana y actúa por medio del AMP cíclico. El problema es que tiene un efecto débil y se requieren de dosis muy elevadas. Además tiene una vida media bastante corta. Las dosis son las que aparecen aquí, un bolo de 2 a 10 miligramos y luego una bomba de infusión continua de 2 a 10 miligramos hora. Si recordamos un poco, la presentación en la ampolla es de 1 miligramo. Además es cara y dura poco. Por lo tanto, si viene de 1 miligramo, vamos a requerir aproximadamente 10 ampollas, donde generalmente no tenemos la disponibilidad de esa cantidad de glucagón en los centros hospitalarios. Además de esto, el glucagón genera un malestar gástrico, vómitos, y estos últimos van a producir una reacción vasovagal, aumentando de esta manera la bradicardia. Por otra parte, tenemos la terapia de infusión de lípidos al 20% a las dosis que aparecen aquí, con un bolo de 1.5 ml kilo en 3 minutos que va a ir de carga y una bomba de infusión continua de 0.25 ml kilo minuto. Lo que hace la infusión de lípido es que va a ir a vacuolizar el fármaco, lo inactiva temporalmente, lo cual nos va a permitir disminuir la acción del tóxico y además una gran dosis de lípido genera una activación metabólica del cuerpo generando una contrarrespuesta a la acción de los bloqueadores de canales de calcio. Dentro de los efectos adversos tenemos la hipertrigliceridemia, la embolia grasa, la infección y reacciones por hipersensibilidad. Como terapia de rescate tenemos el ECMO, que es un soporte ideal en la intoxicación por bloqueadores de canales de calcio. También se utiliza en la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, ya que es una asistencia de corta duración que le da soporte hemodinámico al paciente hasta que pase la tormenta de la intoxicación y sea posible retirar los inotrópicos. La maquinaria enzimática celular del paciente va a estar conservada, no como por ejemplo cuando ocurre la intoxicación por arsénico donde la célula finalmente se asfixia. Como se encuentra conservada, vamos a necesitar de sangre y oxígeno que llegue a las distintas células del cuerpo para que se mantengan vivas. Por ende, en un paciente grave se puede conectar a la circulación extracorpórea de manera de mantener un flujo que permita al cuerpo mantenerse vivo mientras se limpia de los fármacos que van a generar la intoxicación. Otra terapia que aún está en estudio es el uso del levosimendan en la intoxicación por bloqueador de canales de calcio. Este medicamento es un agente inotrópico que actúa como sensibilizador del calcio y aumenta la tasa de asociación a los puentes cruzados de miosina-actina y ralentiza su tasa de disociación a la unión de troponina C, como se muestra aquí en la imagen. También además genera una vasodilatación a través de los canales de potasio sensible a ATP en las células del músculo liso vascular y se ha demostrado recientemente que actúa sobre los canales de potasio sensible a ATP mitocondrial. Lo bueno del levosimendan es que independiente que el paciente se encuentre ya con una acidosis metabólica, va a mantener su efecto inotrópico positivo. Hasta el momento existen algunos reportes de casos y estudios en animales. Acá les presento 2 reportes de casos donde el levosimendan aumentó el gasto cardíaco y mejoró la supervivencia, pero fue utilizado en combinación con los 2 primeros pilares de tratamiento que les mencioné. En un modelo de toxicidad por verapamilo en roedores, el levosimendan aumentó el gasto cardíaco, sin embargo, la presión arterial se mantuvo baja. El levosimendan no mejoró la supervivencia.
pero se utilizó en esos casos como antídoto único. Por lo tanto, esto puede atribuirse a la capacidad del levosimendan para exacerbar la hipotensión inducida por la intoxicación por verapamilo. No existe una evidencia clara en la literatura de que el levosimendan contrarreste el compromiso hemodinámico causado por la sobredosis de verapamilo en humanos. Sin embargo, se sugiere un efecto beneficioso. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Se debe considerar como una opción de tratamiento adicional en el caso de la intoxicación por verapamilo, que es el fármaco que se ha utilizado en los estudios recientes, en el caso de que la terapia estándar no sea suficiente. Entonces, como conclusión y como los puntos claves que quiero que se lleven para la casa es que la intoxicación por bloqueador de canales de calcio puede ser mortal, hay que considerarla. Tenemos casos leves y casos graves. Los casos leves debemos mantener un manejo de soporte y los pacientes que ya están graves realizar un manejo escalonado. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo el QR con la información necesaria en la cual se basó esta presentación y espero que haya sido un aporte para ustedes. Muchas gracias.